Continuamos con el turno de Mariano Sanz, que va a sentarse ahora. Como siempre, recalco en el Congreso. ¿Qué tal, Mariano? Pasa. La presencia de un sindicalista, en este caso secretario, peso importante de Comisiones Obreras a nivel estatal, que le agradezco la presencia, la agenda de personas con este rango es muy apretada y la verdad que es un placer, ¿no?, contar con una voz autorizada a nivel sindical y cómo desde Comisiones Obreras, junto con UGT, deben trabajar en aspectos psicosociales que se han tratado aquí y cómo la negociación colectiva y el fruto de la misma, que son los convenios colectivos, han de ser la Biblia de los derechos laborales de los trabajadores, porque son convenios que, como siempre digo a mis alumnos, han de trabajar siempre en la mejora de las condiciones de trabajo. Y yo creo que todos los acuerdos, la negociación de los convenios a nivel sectorial, estatal, son fundamentales y creo que entre esto y otros aspectos sobre tiempo de trabajo y tiempos de descanso, Mariano va a intervenir. Cedo la palabra a mi coordinadora aquí, que va a introducir el currículum, la breve bio de Mariano Sanz. Muchas gracias. Bueno, pues yo la verdad que debo reconocer que me ha costado bastante resumir el currículum de Mariano. Se encarga de varios trabajos y voy a destacar algunos puntos, los más relevantes. Es maestro industrial en la rama de electricidad e instalaciones, técnico superior en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Valladolid. Forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral, nombrado secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación. Actualmente también es representante de la Comisión Obrera de la Salud, Consejo del Instituto Nacional sobre Seguridad y Salud Laboral, Consejo Estatal Inspección de Trabajo, entre otros puntos. Así que cedo palabra a nuestro invitado para empezar con su ponencia. Muy bien, muchas gracias, Francisco, muchas gracias por invitarme. En el currículum falta lo primero, que soy ferroviario, porque yo soy aprendiz ferroviario, con lo cual empecé en el ámbito de trabajo muy joven, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer unas cuantas reflexiones, muy bien, relacionadas con la salud laboral y con la digitalización, ¿no? En principio, el primer debate que se establece, por lo menos dentro del ámbito laboral y dentro de los trabajadores, es si la digitalización representa una oportunidad o representa una amenaza. Desde luego, desde la perspectiva de la salud laboral, en este momento, en estas circunstancias, representa una amenaza. No solamente porque lo diga yo, no tenemos mucho tiempo, pero ya hay estadísticas a nivel europeo donde refleja ya cuál es la actitud de las trabajadoras y de los trabajadores. Estamos en un momento donde tenemos que afrontar unas transiciones, por una parte la ecológica, que también es de mi ámbito de responsabilidad, pero en este caso nos vamos a centrar en el ámbito digital, que son unas transiciones que son intensas, que son muy transformadoras, que son muy disruptivas y en este caso están relacionadas con estos cambios de carácter tecnológico. Y son unas tecnologías que se están implantando sin conocer realmente cuál es el grado de la dimensión de los daños que se pueden ocasionar. En principio, puede parecer que son unas tecnologías que van orientadas a una serie de empresas concretas, pero en realidad son tecnologías que van a llegar a todos los sectores y donde la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores y de las empresas van a tener que afrontarlas, ¿no? Es cierto que ya estamos viendo encima de la mesa consecuencias como las que se establecen en estas relaciones de digitalización, consecuencias que ya son tangibles y que están afectando a la seguridad y salud de los trabajadores. Y en este sentido, creemos que el daño que se pueda producir fundamentalmente viene de manera de cómo se diseñen, de cómo se apliquen estas tecnologías dentro del ámbito laboral, ¿no? Porque desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, dentro de los principios preventivos, el primero es evitar los riesgos en origen y desde luego en el diseño
pues es donde se deben de valorar las cuestiones que tienen una afectación a la seguridad y la salud en el trabajo, porque hay derechos fundamentales que se tienen que reflejar en estos algoritmos, hay derechos fundamentales y no solo de salud laboral, que el hecho de utilizar estas tecnologías no se pueden obviar, ¿no? Porque como hay sentencias también por ahí, al final el algoritmo se convierte en el empresario y al final la responsabilidad, como si tengo tiempo aludiré en algún tipo de sentencia, es de las personas que diseñan, pero sobre todo las que mandan cuáles tienen que ser los parámetros y las normas que rigen estos algoritmos. Hay que primero analizar para qué se van a utilizar. Si se van a utilizar para sustituir la actividad humana, si se va a utilizar para complementar esta actividad humana o para permitir que haya actividades que sean incluso dañinas y que no se desarrollen por personas, o, por ejemplo, si solamente se van a desarrollar para gestionar recursos humanos o productividad. La verdad es que estamos ante unos riesgos que están indefinidos. Como ya sabréis la mayoría, estos días se está celebrando un congreso, un foro, una reunión en las afueras de Londres, donde se está hablando de inteligencia artificial y donde hay grandes mandatarios y grandes dirigentes de países del mundo, Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, y donde están planteando que hay muchos riesgos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y lo están manifestando aquellos que son los que tienen un mayor nivel de conocimiento y un mayor nivel de responsabilidad a la hora de la aplicación de estas tecnologías. Curiosamente, se hace en una mansión a las afueras de Londres, que fue donde Alan Turing descubrió o fue donde desarrolló la máquina que propició el descifrar la máquina Enigma, que era la que utilizaban los nazis a la hora de comunicarse y que fue absolutamente determinante a la hora de poder ganar la guerra, ¿no? En la guerra del Atlántico tan importante. En el documento que hemos presentado, pues abordamos un poco estos aspectos, ¿no? El tema de la sociedad, cómo tenemos que adaptarnos, cómo es imprescindible abordar unos procesos de formación para las trabajadoras y para los trabajadores y también para sus representantes. No podemos hacer una evaluación sin un adecuado conocimiento. Cómo es necesario que estos algoritmos y estos inteligencia artificial tenga un control por parte de la representación de las trabajadoras, de los trabajadores y un amparo desde el punto de vista de las instituciones. Después al final plantearé algo. Cómo son tecnologías que en este momento, y sobre todo en materia de seguridad y salud laboral, y no solo, tienen unos vacíos importantes a la hora de poder fundamentar cuáles son las bases para que sean seguras y que sean justas, y en este contexto pues podréis observar en el documento algunas sentencias que ya van marcando algunos hitos importantes de cómo se debe establecer esta relación, cómo hay que participar en estas nuevas relaciones y algunas conclusiones, si puedo y tengo tiempo. Hablamos de la seguridad y la salud en el trabajo, y es que no podemos perder de vista que estas tecnologías tienen una incidencia importante en la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Ya se está manifestando, sobre todo, y está mucho más manifiesto lo que está relacionado con los temas de carácter psicosocial, los cambios de ritmo, relacionado con unos plazos mucho más ajustados en cómo, dónde y cuándo se realiza el trabajo, cómo se manifiesta que hay problemas desde el punto de vista organizativo a través de largas jornadas de trabajo irregulares, y después pues podemos ya también tener elementos objetivables en lo que es la industria 4.0, donde ya se están desarrollando encuestas a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, y donde se recoge que los trabajadores demandan una mayor demanda cognitiva, una mayor carga mental, una mayor intensidad en los ritmos de ejecución, pero además cuestiones de carácter personal como la pérdida de control de la propia actividad, lo que es el aislamiento y unos mayores requerimientos y unas mayores exigencias. Porque es necesario, y lo reflexionaré a lo largo de esta charla, que normalmente los que están desarrollando
estas herramientas tienen una serie de parámetros que fundamentalmente están orientados a tener una maximización de la productividad y maximizar el rendimiento. En este sentido, es muy importante que se controlen cuáles son los parámetros y los datos que se incorporen y que también se tengan controlados determinados sesgos que ya se han venido reconociendo en muchas aplicaciones que se están desarrollando, ¿no? Y algunos sesgos que, por ejemplo, también lo que pretendían es incluso evadir la geneidad del propio trabajo, ¿no? Como se ha manifestado en alguna sentencia. Pero también hay que reconocer que no solamente son riesgos psicosociales, porque también hay que convivir con otros riesgos que son los más habituales, en el caso, por ejemplo, vinculado con el teletrabajo y tal, todos los temas musculoesqueléticos, pero también en el caso de la industria 0.0, pues riesgos de caídas, riesgos de altura o riesgos relacionados con temas mecánicos, ¿no? Como ya comentaba antes, estamos en un momento de transición y las transiciones tienen unas características claras. Lo primero es que hay actividades que van a desaparecer, está claro, porque se van a sustituir probablemente. Hay otras actividades que van a tener que transformarse para adaptarse a lo que son los nuevos tiempos, y después esto va a ser un nicho de creación de empleo, ¿no? En el año 2020 el Foro Económico Mundial decía que en el 2025 prácticamente 85 millones de trabajadoras y de trabajadores verán perdido su puesto de trabajo o sustituido por herramientas de carácter tecnológico, y sin embargo decía que en el desarrollo de esta interfaz hombre-máquina se podrán crear hasta 97 millones de puestos de trabajo. Eso habrá que irlo viendo. Ahí os pongo una transparencia de cómo se ha planteado un poco la evolución desde la imprenta y cómo se va a ir asimilando. Hace unos días estaba en Valencia y hablábamos de esto y alguien me recordaba el ludismo. Decía, joder, es que esto nos va a quitar los puestos de trabajo, ¿no? Al final, pues podemos hacer un poco una reacción como cuando venían las máquinas que nos venían a quitar puestos de trabajo, y aquí en Alcoy vinieron los ludistas que se metían a destrozar las máquinas porque consideraban que era una amenaza, ¿no? Bueno, eso en algún caso puede pasar, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la salud laboral ha evolucionado. Es decir, no hablamos de la salud laboral de mediados del siglo XIX, cuando empezó a aparecer con la ley Benon en el 1872, cuando se empezaron a establecer las primeras normas para proteger a los niños, ¿no? A partir de ahí estábamos hablando de condiciones de trabajo, ¿no? Y en ese periodo, desde el 82 hasta el 1900, donde ya se establece el concepto de accidente de trabajo, un concepto de accidente de trabajo muy parecido al que tenemos ahora, casi idéntico, ¿no? Y aparecieron, por ejemplo, las primeras leyes de protección a las mujeres trabajadoras con respecto a la maternidad en el año 1900. Ha ido evolucionando, ¿no? Primero hablamos de condiciones de trabajo, después hablamos de seguridad que son las caídas en altura, los atrapamientos, todas las electrocuciones. Ojo, unos riesgos que les venimos identificando desde hace casi 2 siglos o siglo y pico, pero que todavía siguen siendo riesgos que producen una gran cantidad de accidentes de trabajo mortales y graves en este momento, ¿no? Después hablamos de la seguridad y la higiene, ¿no? De las cosas que no eran tangibles, pero que las percibíamos, ¿no? Y hablamos de los productos químicos, ¿no? O de algunos productos que todavía seguimos peleando contra ellos, como puedan ser el amianto. Y después hablamos ya de la salud laboral, donde hacíamos un paralelismo con el concepto de la Organización Mundial de la Salud, de aquel bienestar que afecta a lo físico, a lo psíquico y a lo social, ¿no? Y en este sentido, esa evolución tendrá que dar un paso más para incorporar lo que son estas nuevas tecnologías, ¿no? Y en todo eso hay que dar una explicación, hay que explicar a esta sociedad cómo cambian las cosas. ¿Qué significa la automatización? Que básicamente es sustituir tareas humanas por máquinas, ¿no? ¿Y qué significa el trabajar en esos entornos digitales que en este momento pues tenemos algoritmos y procesos de producción digital muy concretos, que al final lo que se está planteando es
prácticamente en muchos casos un trabajo de carácter virtual, ¿no? O una gestión algorítmica donde nos encontramos con una herramienta que es la que nos marca nuestra supervisión, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y además nos hace una propia evaluación de lo que estamos haciendo. Todas estas tecnologías es muy necesario que establezcamos un conocimiento tanto desde el punto de vista del ámbito social, pero por supuesto desde el punto de vista del ámbito laboral y de las trabajadoras y de los trabajadores que se van a ver afectados por estas circunstancias, ¿no? Antes se ha hablado de los procesos de transición, y es verdad que hay que abordar estos procesos de transición, y se ha hablado de un concepto que es el de transición justa que venimos manejando para los temas en este momento, pues sobre todo con la transición energética, pero que no solo, pero que va a tener que abordar 4 cosas. Los procesos de transición tienen 3 pasos fundamentales y si están financiados yo diría que 4. El primero es proteger adecuadamente a las personas que van a ser afectadas y establecer en un segundo paso políticas estratégicas que faciliten la implementación y la integración de estas personas que van a ser afectadas en nuevos puestos de trabajo, en las capacitaciones para poder desarrollarlo adecuadamente, ¿no? Y otro tercer aspecto diría yo que es la planificación. Necesitamos normas seguras, claras y garantes de que no va a haber cambios y de que hay un compromiso con respecto a todas estas situaciones. Y en este contexto, pues bueno, la industria 4.0 es de alguna manera vanguardista en todo este proceso, es absolutamente disruptiva y en este contexto es muy importante ese conocimiento y una participación de las trabajadoras y de trabajadores para el desarrollo del diseño de las condiciones de trabajo que van a tener que aportar de una manera muy importante y en este caso y en España y en el contexto de la prevención de riesgos laborales a través de los representantes de los trabajadores. El tema de la formación es muy importante porque tenemos que entender qué es estas tecnologías, ¿no? Y además es una formación que no solamente tiene que ir a las personas afectadas, tiene que ser de carácter transversal. De hecho, que hay una parte importante de esta formación y esta información que tiene que ser promovida desde las propias instituciones, como así lo estamos planteando, luego haré alguna consideración al respecto, pero también desde las propias empresas. Las empresas tienen que establecer elementos de sensibilización y de capacitación para facilitar y para dotar de conocimientos necesarios para un uso efectivo, para sacar el mayor partido de estas tecnologías, eso es incuestionable, pero también un uso más seguro de estas tecnologías y, sobre todo, centrándonos también en ese uso de estas tecnologías en estas herramientas que utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Porque hay herramientas que se utilizan de una manera muy cotidiana y en esas nos tendríamos que centrar de una manera muy importante. Pero desde la perspectiva general es clave sensibilizar sobre lo que es la digitalización y sobre sus consecuencias en el marco de la seguridad y la higiene en el trabajo. Desde el punto de vista de los representantes de los trabajadores, tenemos que dotarles de los suficientes capacitaciones para que puedan entender los algoritmos, ¿vale? Ahí veréis lo que es la participación en el diseño. Bueno, esto fue un debate que tengo yo con mis compañeros, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Y después diré que yo creo que más que ser nosotros directamente los que conozcamos en detalle esas cosas, no es desde una perspectiva general que incluso lo plantea el Estatuto de los Trabajadores, nosotros creemos que tiene que haber una intervención pública desde los ámbitos laborales y de digitalización para que garantice que las herramientas que se aplican en el ámbito laboral incluyan los requisitos y las normativas legales y laborales que se plantean para el desarrollo de una actividad. Es que tienen que ser ellos, yo creo, los garantes para poder facilitar esas cosas, más allá de que nosotros podamos tener recursos especializados y que nos sirvan de referencia para orientar el trabajo de nuestras delegadas y de nuestros delegados o de nuestros representantes a la hora de hacer una negociación colectiva, como ahora observáis. Porque claro, nos encontramos en la pandemia donde todo cambió en un día y donde
al final nos encontramos desarrollando, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Que le desarrollamos de una manera apresurada, con unos cambios muy intensos en nuestra casa, con nuestros propios equipos, con nuestras propias redes y en unas circunstancias bastante precarias. Es decir, eso no vale, eso nos sirvió en un momento puntual que lo sacamos para adelante, pero hay que tener en cuenta de que eso es un puesto de trabajo. Y un puesto de trabajo, en este caso de una pantalla de visualización de datos, tiene unos requisitos de cómo se tiene que estar diseñado para que después no tenga una repercusión en la seguridad y la salud de los trabajadores, porque realmente esa actividad está relacionada con la seguridad y salud de los trabajadores. Pero claro, ¿cómo accedo yo a ese lugar de trabajo? Un domicilio es particular, ¿no? Es inviolable si a ti no te permiten entrar para que un técnico te haga un diseño, o te cargan la responsabilidad a ti de hacer una autoevaluación, lo cual, bueno, pues no deja de ser un poco una frivolidad, teniendo en cuenta que derivada de esa evaluación quedan unas condiciones de trabajo que pueden ocasionar un daño a los trabajadores, ¿no? De alguna manera ahí hay una derivación de responsabilidades al propio trabajador que no se debería de plantear, porque aquí ya encontramos otro aspecto que, como decimos, que hay que somatizar y tenemos que corregir, porque la normativa en prevención de riesgos laborales, una normativa que ya tiene 30 años, se hizo para garantizar la integridad de los trabajadores y de los trabajadores, pero el concepto que se tenía en ese desarrollo era lo que es el centro de trabajo, ¿eh? Entonces, nos tenemos que encontrar con una prevención de riesgos laborales que tiene que evolucionar para adaptarse a estas nuevas formas de organización de trabajo. Y que también nos precipitó, pues eso, otras formas de reunirnos, adaptarnos a las circunstancias. Se vio claramente la acumulación del tiempo de trabajo, se vio que aquello del teletrabajo para compatibilizar la vida social, la vida familiar y la vida laboral no era tan así, y de hecho que con respecto al teletrabajo, el teletrabajo en casa lo desarrollan fundamentalmente mujeres, y el trabajo fuera de casa, en otros lugares de trabajo, es lo que hacen fundamentalmente los hombres. Eso está directamente relacionado con los labores de cuidados de los hijos o de los cuidados de las personas mayores. Porque para que la prevención sea eficaz, tiene que estar integrada en el marco del lugar del trabajo. Bueno, eso ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta de que eso era un problema, de que había que tirar hacia adelante, y ahí apareció la ley 10 de 2021, la ley de trabajo a distancia, que planteaba pues varias cosas, ¿no? Nos planteaba incógnitas de cómo intervenir cuando el domicilio coincide con un lugar de trabajo, pero también nos planteaba algunas alternativas como estaban relacionadas con la negociación colectiva para fijar criterios para esa actividad. Yo he estado revisando los últimos convenios colectivos estos días, he encontrado 10 convenios colectivos que recoge cláusulas relacionadas fundamentalmente con la desconexión. No todas están relacionadas con el tema de la desconexión, pero la gran mayoría. Hablo convenio estatal de sector kármico, convenio estatal de distancia y teletrabajo, convenio estatal de revistas y publicaciones periódicas, y la gran mayoría de ellos hablan de esas dos cosas. Uno, de cómo establecer de manera garantista la desconexión digital, de cómo acceder a los medios y a los recursos necesarios para el desarrollar esta actividad desde un punto de vista normativo, y cómo de alguna manera establecer también medidas de formación y sensibilización en la línea de lo que yo estoy planteando. Me resulta curioso el de la única empresa de estas de plataforma que está laboralizada, que en este caso es Just Eat, ¿vale? Donde en este artículo de derechos digitales habla del derecho a la desconexión, pero habla también de la intimidad frente al uso de determinados dispositivos, porque ahora mismo se están utilizando muchos dispositivos que tienen doble
finalidad o doble funcionalidad, ¿no? Que por una parte sí que te están controlando la producción, pero también están controlándote tu nivel de atención, si las pulsaciones determinan que estás desarrollando el trabajo adecuadamente, si te estás moviendo por una empresa y no es tu lugar de trabajo, te saltan alarmas o te saltan dispositivos, etcétera. Estamos entrando en una serie de dispositivos que sí que es verdad que sirven para el trabajo, pero que sirven para otras cosas y que tienen una dudosa utilidad desde el punto de vista ético. Es decir, éticamente habrá que hacer una reflexión de hasta dónde se puede llegar eso. Por eso es importante la intervención desde el punto de vista de las propias autoridades. Me sigue, y por ejemplo, recoge muchas más cosas. Ya os digo, el convenio de Use It, que dice, por ejemplo, dice... Del mismo modo, en información sobre herramientas de trabajo digital, dice, del mismo modo, cuando las personas trabajadoras establezcan una conversación, deberán ser informadas previamente si están hablando con un chatbot, si están hablando con una máquina o están hablando con una persona. Es decir, es un elemento importante, ¿no? A ver y fundamental. Y esto lo dice el artículo de de Just Eat, que me parece, pues que... Y además también plantean el derecho a la información ante el algoritmo y hasta los sistemas de inteligencia artificial para conocer qué parámetros son los básicos que se meten dentro de la normativa del desarrollo del algoritmo, ¿no? Lo que es un elemento fundamental. Firme consentimiento del trabajador de todo ello que va a... Efectivamente, ¿no? Y en este sentido, bueno, como ya decía, hay que tener mucho cuidado en esta transferencia del riesgo de los trabajadores de la empresa a los propios trabajadores de manera individual y sin ninguna duda también es una puerta para el desarrollo de otras actividades o la descentralización del trabajo a través de autónomos, de falsos autónomos y de otras figuras de esas características. Nosotros venimos ya desde hace tiempo trabajando en temas de desconexión digital, tratando de informar a los trabajadores, en este caso está relacionado con la nueva regulación horaria, porque si no se conoce, no se tienen las pautas y las herramientas necesarias para poderlo plantear, ¿no? En este sentido ya vemos que yo vengo resaltando que es necesario el que haya una participación intensa de los representantes de los trabajadores y haya un diálogo en el marco de la empresa para conocer todos estos algoritmos, teniendo en cuenta de que parece que nos van vendiendo como que la tecnología es maravillosa, ¿no? Y en ese sentido, y en la ponencia que escribí, hacía alusión a un libro que es El paraíso que pretende ser recordado, que es de Gernot David Thoreau, un filósofo y escritor estadounidense, naturista, famoso por muchas novelas. Bueno, él fue el que hizo de los primeros teóricos de la desobediencia civil, y de Walden, un ensayo magnífico que hizo después de estar año y medio al lado de un lago, él solo en una cabaña, ¿no? Y entonces él, en ese prólogo de ese libro, criticaba a Adolf Eichen, se llamaba, que era otro filósofo de la época, que era un propulsor de la utopía positivista. La utopía positivista decía que la tecnología era, digamos, la herramienta que iba a ser fundamental para que los trabajadores, las trabajadoras y los ciudadanos viviéramos prácticamente en un paraíso, y que la tecnología y las maquinarias iban a ser determinantes para que prácticamente no se iba a trabajar y que solamente moviendo palancas y moviendo hilos pues iba a desarrollar todo el trabajo, ¿no? Es evidente que eso no ha sido así. Es evidente que la tecnología es una barrera muy importante hacia muchas cosas, pero no son barreras infranqueables. Y en este sentido creo que eso ha quedado claro con la pandemia. La pandemia, donde nosotros veíamos que ahí los chinos, bueno, estos son los chinos estos, claro, se comen todo, hasta todos los bichos y tal. Seguro que a nosotros no nos va a afectar, ¿no? Porque tenemos buenos sistemas sanitarios y tenemos buenas tecnologías. Pues mira, un microbicho nos puso contra las patas de los caballos y de una manera muy intensa, y se llevó cientos de miles de vidas humanas. Entonces, cuidado con estas premisas, ¿no? Es necesario que haya una participación o por lo menos un conocimiento desde el punto de vista de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos que, bueno, aquí he puesto uno muy sencillo, pero no deja de ser una secuencia de pasos infinitos, bien ordenados, bien definidos y
orientados a la resolución de problemas, ¿no? Y que además tienen una serie de normas y una serie de reglas que son las que permiten ese resultado óptimo en relación a lo que pretenden de ellos tanto el programador como los responsables de pedírselo. Lo digo porque a veces nos encontramos con circunstancias donde dice, oye, yo no tengo la culpa, ha sido el algoritmo, o yo no tengo la culpa, ha sido la máquina. Detrás de los algoritmos y detrás de las máquinas hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad personal de una persona, de un diseñador, de un responsable de una empresa. Y ha quedado claro, ¿no? Pues hay sentencias donde ha quedado claro en ese sentido que al final de esa pirámide existe una persona que es la responsable, es decir, no sirve para diluir las responsabilidades por mucho que se pretenda, y con la jurisprudencia y espero con las nuevas normativas eso va a quedar cada vez muchísimo más claro, ¿no? Cuando hablamos de participación dentro del marco, bueno, ahí se ha quedado todo blanco, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ahí lo que pretendía plantear básicamente es el capítulo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde habla de participación y de consulta, y donde se reflejan cuáles son los elementos claves que las organizaciones sindicales, en este caso delegados y delegadas de prevención, tienen derechos, cuáles son sus competencias, es decir, cuál es el terreno de juego en el cual se puede mover y cuáles son sus facultades, que son atribuciones normativas que les dan derecho a poder acceder, ¿no? Y en este caso, pues ahí, en el caso del algoritmo, tiene que haber una propuesta por parte de la dirección, se tiene que establecer una consulta con la representación laboral de los trabajadores, se tiene que ver también con los delegados de prevención, que es la figura específica y fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para el desarrollo de la acción habitual de la prevención en la empresa. Se dan unos plazos y a partir de ahí tiene que haber una propuesta a la representación laboral de los trabajadores y tiene que haber una explicación de este cambio de condiciones de trabajo, porque detrás de todo esto lo que hay es un cambio de condiciones de trabajo que se recoge no solamente por el Estatuto de Trabajadores, también hay requisitos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos y también hay otros requisitos que están relacionados con la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como ya os digo, es necesario que tengamos un conocimiento preciso de cuál es esto, de cuáles son los algoritmos, de para qué se utilizan, de qué impacto puede tener en las condiciones laborales, de qué impacto puede tener en las condiciones de seguridad y salud, porque es clave el conocimiento para ser uno consciente de las condiciones de trabajo a las cuales uno se está enfrentando, ¿no? Bueno, aquí pongo cuál es nuestro grado de representación y un poco aquí pongo elementos claves por qué tenemos que tener esa participación, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? En esa participación es fundamental que nos facilite incidir y conocer en cómo y dónde se van a desarrollar estas tecnologías, por qué se van a desarrollar, para qué se van a desarrollar y conocer las reglas y los parámetros que van a regir la base de esos algoritmos, porque eso es donde vamos a poder determinar si puede haber una incidencia en la seguridad y la salud laboral. La aplicación de todo esto, y para la aplicación resulta clave lo que es la negociación colectiva. Nosotros negociamos un acuerdo estatal de negociación colectiva en el mes de mayo y en él emplazábamos, el acuerdo es entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios, digamos que son un compromiso para extender a la negociación colectiva determinados contenidos concretos, y una de las líneas que establecimos fue relacionada con la digitalización. Hay un escaso desarrollo normativo, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista técnico, para el desarrollo de una prevención eficaz y para determinar si se está haciendo el desarrollo de una prevención eficaz, tanto en el tema de los criterios de los algoritmos como en el trabajo en el hogar. En ese sentido, en la última estrategia de seguridad y salud, que nos ha costado 18 meses negociarla y que la firmamos en febrero, hay un objetivo 2 específico vinculado con el desarrollo de análisis y de herramientas para gestionar estos cambios.
Hablamos del edadismo, hablamos de las personas mayores, hablamos de los cambios relacionados con el cambio climático, con las transiciones y otro de los cambios que hablamos está relacionado con el tema de la digitalización y donde el compromiso es que vamos a analizar toda la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la estrategia, en un grupo de trabajo que ya se ha anunciado que se va a constituir para analizar la normativa, para determinar si la normativa es suficiente y para proponer, en el caso de que no sea suficiente, medidas de modificaciones legislativas y también tratar de aportar desde el punto de vista del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, junto con aquellas personas que están desarrollando estos trabajos, herramientas para poder aplicar de una manera más visible, más concreta y tener parámetros objetivables con respecto a la prevención de riesgos laborales. También aquí tenemos dudas, porque ¿cómo va a responder nuestro sistema preventivo ante esto? Un sistema preventivo del cual soy bastante crítico, no venimos a hablar de aquí, pero cada vez tenemos una prevención más mercantilizada, absolutamente, y muy poco integrada. Hay muy pocos recursos en las empresas que sean cercanos para el desarrollo de la prevención de riesgos laborales. Esto va a tener un impacto muy importante. Nosotros también queremos trabajar en ese contexto. Los cambios tecnológicos y los científicos, eso directamente no se proyectan en una mejora inmediata de las condiciones de trabajo. Es más, lo que podemos ver es que normalmente, cuando se aplican las cuestiones de manera apresurada, lo que son los riesgos se manifiestan de una manera muy intensa. Entonces, es muy importante el desarrollar un proceso de adaptación, de cómo nos vamos a ir adaptando y cómo vamos a establecer esos mecanismos para incorporarnos, y todos estos mecanismos tienen que tener un principio que tiene que ser el de transparencia, ¿no? Cuando se diseñen estos algoritmos, esta inteligencia artificial, no puede ser solo que sea un ingeniero y un programador, tiene que haber más, tiene que haber técnicos de prevención de riesgos laborales, tiene que haber gente de gestión de recursos humanos que son los que conocen esos temas y son los que pueden poner encima de la mesa todas estas cuestiones. Y, desde luego, como ya he dicho, es muy importante que vayamos armando una normativa que favorezca un control público de la repercusión humana de la digitalización y de la inteligencia artificial. Es muy importante que todas estas tecnologías tengan una supervisión desde el punto de vista técnico para facilitar que se incorporan precisamente todas estas normas jurídicas y técnicas que son fundamentales para que este trabajo sea adecuado y sea seguro. A nivel de Europa se está planteando esto, se está planteando una directiva sobre digitalización, se está planteando una directiva sobre inteligencia artificial, se está planteando una directiva sobre riesgos psicosociales. Ahora hay que ir analizando a ver cómo se puede ir armando eso, si hacer normativas ad hoc específicas de materia de prevención de riesgos laborales que afectan a esto, o si dentro de las normativas generales y de normativas técnicas vamos incorporando lo que son aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Ya hay países que están desarrollando normas. En Italia ya hay una ley de digitalización que no solamente afecta a las personas que trabajan en empresas tecnológicas, sino que afecta a todos y que ya empieza a establecer unos determinados parámetros para ordenar, digamos, cuál es el cómo se debe desarrollar esta revolución, que es una gran revolución, pero que necesitamos tenerla controlada para que realmente los impactos en la seguridad y la salud de los trabajadores sean menores y que por lo menos le vayamos incorporando de una manera razonable. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Yo no puedo darte más que la enhorabuena por la intervención, por dar ese toque sindicalista de activismo, de cómo, brevemente, porque tenemos una pausa que debemos seguir con los tiempos, hablamos de tecnologías humanistas, de cómo las personas deben estar siempre en estos algoritmos y que se deben respetar. Igualmente que cuando se crea una oficina o un local o una nave industrial hay un real decreto para lugares de trabajo que se debe respetar, la anchura de los pasillos, etcétera. Cuando se crea un algoritmo respecto a una app,
pues que se tenga en cuenta toda la normativa. ¿Qué ocurre? Que estas apps vienen de Estados Unidos. Claro, ahí hay que las empresas que trabajan en España con capital extranjero, que son multinacionales, pues que gestionen con estas empresas, con estas personas que desarrollan estos algoritmos, que, por favor, que tengan un poco de cuidado y que respeten siempre derechos fundamentales, como es ahora la salud y la integridad física y mental. Nada más, vamos a tener ahora un receso, una pequeña pausa para un coffee break y continuamos en 30 minutos. Muchas gracias.